tal, amigos? Un gusto enorme estar aquí nuevamente con ustedes en Profecía Bíblica para Principiantes. Este programa seguimos hablando de Daniel 7 y específicamente hoy vamos a comenzar a hablar de Daniel 7:23. Bueno, nuevamente bienvenidos y vamos a arrancar para no hacer el programa tan largo porque hay muchísima información. Si tienen alguna duda específica, si hay algo que no les quedó tan claro, mándenme decir, pongan ahí sus comentarios y yo lo comento en otro programa posterior. Así que hoy vamos a arrancar. Tienen que tener un seguimiento, váyanse a ver el programa de Daniel cuando empezamos con Daniel 7 y los programas subsecuentes para seguir el orden y poder entender. Ahorita ya vamos en Daniel 7:24 y ya estamos en este cuarto reino que es Roma, y entonces vamos a ver lo que nos está diciendo aquí que pasa en Roma, que como que no se puede entender, y dice el 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, acuérdense que ya fuimos siguiendo reino tras reino tras reino y nos va dando pistas, y es lo mismo que la estatua, y venimos a caer este cuarto reino, pero ya nos está dando muchas pistas. Dice, voy a leer otra vez. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El 24, fíjense. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, ahorita nada más vamos a hablar hasta el 25. En este programa vamos a desmenuzar el versículo 23, 24 y 25 porque es mucha información. En el programa que sigue, bueno, ya nos metemos a seguir descifrando. La gente a veces le tiene miedo a profecía porque no entiende los simbolismos, que los reyes, que los cuernos, luego un cuerno pequeño y sale otro y matará a los santos, y entonces se nos hace como muy fantasioso. Pero si nos damos el tiempo para ir a ver qué ha pasado en la historia de la humanidad y qué quedó registrado, vamos a entender claramente a lo que se refiere la Biblia, pero necesitamos ponerle tiempo y esfuerzo. A veces voy a hacer un paréntesis, a veces nuestra mente se malacostumbra a que nos den ya todo digerido, todo fácil, comida chatarra, comida barata, comida rápida, y estoy hablando que nuestro cerebro como que se entumece y no piensa, y pasamos mucho tiempo en cosas que no nos hacen pensar, entretenimiento, novelas, películas, series de lo que quieran, series de narcotráfico, series de romance, series de ficción, series de lo que sea, pero nuestro cerebro se acostumbra a ver eso en un solo nivel y no pensamos. Y entonces cuando ya queremos analizar cosas más profundas y ir a hacer una investigación seria, nos da pereza y nuestro cerebro piensa, eso no lo entiendo. Pero hay que tratar de desintoxicar nuestro cerebro. Entonces vamos a ver, esta cuarta bestia será un reino, ya nos los dijo, de la cual será, ok, vamos al 25. Nos habla de 10 cuernos. Okay, de este reino, que es el reino romano, salen 10 cuernos. ¿Y eso qué quiere decir? Y aquí nos está diciendo, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esos 10 reyes. Por lo pronto dejémosle ahí. Llegamos a la historia del Imperio Romano. Ya vayan a ver los programas sobre el Imperio Romano, cómo cae. Acuérdense que esto es lo mismo que la estatua, pero se nos da muchísimos detalles, y conforme vamos avanzando en el libro de Daniel y Apocalipsis se nos dan muchos detalles minuciosos, que a veces esos detalles nos abruman, pero son necesarios si queremos
comprobar que la Biblia es fidedigna, porque entonces esos detalles están ahí para darnos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y no se equivoca. Y entonces en este caso se nos está diciendo que de Roma salen 10 reinos, que son esos 10 cuernos. Y entonces acuérdense que después de Roma que viene Europa, y vimos la historia, ya les dije, vayan a estudiar Europa dividida, y entonces después viene lo que es ya Europa y vemos cómo se trata de organizar. Y entonces yo ya les había mencionado en otro programa los reinos que vienen como consecuencia de que ya a lo largo de muchísimos años, de cientos de años, empezó a caer el imperio romano por conflictos internos, por luchas de poder, vinieron los pueblos bárbaros y entonces se va desarrollando la historia y entonces precisamente vienen 10 poderes, 10 reinos que se establecen con los años, con el debilitamiento de Roma. Y entonces esos 10 cuernos, esos 10 reinos se pueden rastrear perfectamente en la historia. Vamos a ver si es cierto y a ver si les suenan estos nombres. Los álamos, los francos, los burgundios, los vándalos, los suevos, los visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Han de decir, pues alguno como que me sonó, pues alguno como que me sonó, pero los otros, ¿de dónde te inventas eso, Aide? Entonces vamos a ver, en la historia podemos rastrear y ver cómo los países se van transformando, van cambiando de nombre, y es tan difícil, ¿no? Porque los nombres de los mismos países van cambiando, se van independizando, van conquistando, pertenece a un poder, luego pertenece a otro poder y es medio difícil rastrear en la historia. Hay que ser detectives también, pero gente a lo largo de todos los años ha hecho este trabajo por nosotros y está documentado y sigue apareciendo mucha información gracias a la arqueología. Y entonces vamos a ver, la historia nos ubica. Y entonces vamos a ver, los álamos con el tiempo se convirtieron en los alemanes, Alemania. Eso ya nos es familiar, ¿verdad que sí? Los francos se convirtieron en Francia, los franceses. Después los burgundios fue Suiza. Ok, los vándalos están extintos, ya no existen los vándalos y vamos a ver, recuerdan que dice que cuando de esos 10 poderes salió un cuerno pequeño y tumbó a 3, está relacionado, ya los vándalos no existen. Luego están los suevos que vino a ser Portugal, luego están los visigodos que vino a ser España, luego están los sajones que vino a ser Inglaterra, los ostrogodos están extintos. Luego los lombardos, que vino a ser Italia, y los érulos, que también, están extintos. Así que tenemos aquí estos 10 cuernos, son estos 10 poderes, estos 10 pueblos poderosos que viene a ser Europa dividida. Seguimos con la estatua, pero aquí ya nos está hablando en otro lenguaje y nos está dando más pistas. Así que es lo mismo, Europa dividida son estos pueblos, Alemania, Francia, Suiza, Italia, que son estos 10 reinos que se nos está hablando aquí. Entonces sigue la continuidad. Entonces ya tenemos aquí, ya sabemos quiénes son esos 10 cuernos. Viene este cuarto poder, que es Roma. De ella salen estos 10 cuernos. Muy bien, ahí están en la historia, si es cierto, es Europa dividida, que está allá. ¿Por qué dividida? Porque no se hizo un solo imperio como el romano. Han tratado la Unión Europea, yo lo hablo en uno de los programas, ¿verdad? Pero en parte fuerte y en parte débil. Es maravilloso ver cómo la historia nos confirma que la profecía ha sido fiel hasta el más mínimo detalle por el inmenso amor que Dios nos tiene y no quiere que estemos a ciegas, quiere que sepamos, que entendamos los tiempos que estamos viviendo, no para que tengamos miedo, sino para que entendamos que pronto viene lo que tanto hemos estado esperando, un reino de justicia, de paz, encabezado por nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que como cristianos creemos que resucitó. Si tú no crees que Cristo resucitó, pues hasta ahí se acabó tu historia, ¿no? Quedó
atrás, murió por nosotros, pero pues si no resucitó, como que está incompleta la historia, ¿no? Pero hay que leer los evangelios para entender lo maravilloso que es eh, que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado, porque es la victoria final. Esa es nuestra victoria, que resucitó, que el plan de salvación fue todo un éxito, y entonces lo que queda nada más es esperarlo, verlo venir en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entonces eso ya es el final de la historia. Y entonces aquí seguimos leyendo. Ya vimos quiénes son esos 10 cuernos. Ok, y los 10 cuernos significa que de aquel reino de Roma se levantarán 10 reinos. Ya vimos, se los acabo de leer. Ok, y tras ellos se levantará otro. De aquí sale otro poder interesante, el cual será diferente de los primeros. Nos está hablando de aquí, que aquí sale un poder que es diferente. Diferente de Alemania, diferente de Francia, diferente de Suiza, de Portugal. Es otro poder diferente que se llama en cuerno pequeño. Este cuernito pequeño, lean atrás, sale de estos 10 y cuando sale tumba a 3. Y es diferente de esos 10. Entonces vamos a ver quién es ese cuerno pequeño en la historia. No me lo estoy inventando. Todo lo sacamos de aquí y lo podemos ir a rastrear a la historia. Esa es la inmensa ventaja que tenemos con la historia, con la arqueología. Ok. Y nos da más señas de este poder. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, palabras contra Dios, este pequeño poder. Y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, a los santos del Dios Todopoderoso. Los santos son los fieles, los que creen de verdad en Dios. A esos, este poder los va a quebrantar. Y también este poder cambiará el tiempo y cambiará la ley de Dios. Y entonces, en nuestro viaje por el pasado, ya descubrimos que estos 10 cuernos eran estas 10 tribus. Estas 10 tribus que ahora pues ya tienen los nombres modernos que las podemos identificar, estas 10 tribus bárbaras se estaban peleando el dominio del Imperio Romano. Estas 10 tribus bárbaras tenían la ilusión o la fantasía de llegar a ser tan poderosas como lo fue Roma, ¿no? Los álamos, los francos, los burgundios decían, bueno, vamos a tratar de llegar a unificar y hacer lo mismo que fue Roma, pero ya la Biblia decía que no se iba a poder, que iban a ser en parte fuerte, en parte débiles, y entonces aquí empieza a ¿cómo puedo decir? Aquí empieza a revelarse la identidad de este pequeño cuerno que sale de estos 10. Y entonces el rey de los francos, ya estaban los francos, que después vino a ser Francia, el rey de ellos en esta específica parte de la historia se llamaba Clodoveo. Y fíjense que Clodoveo tenía una esposa que se llamaba Cleotilde. Y Cleotilde era cristiana. Acuérdense que todas estas tribus y todo era pagano, ¿ok? Pero Cleotilde conocía el cristianismo y ella era cristiana. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino en la época de los romanos y los apóstoles empezaron a predicar y estaban los romanos en su máximo apogeo. Los romanos inventaron la crucifixión, matar a los criminales en una cruz, algo torturoso, tormentoso. Eran muy diferentes, los romanos eran crueles a más no poder, ya hablamos de ellos, el circo romano, muchas cosas que hacían los romanos. Y entonces Cleotilde, la esposa de Clodoveo, era cristiana. Y entonces Cleotilde convence o digamos que evangeliza, convierte a Clodoveo al cristianismo. Y entonces Clodoveo inicia una guerra de fe, digamos. Después vienen, les doy una pista, este cuerno pequeño, que lo vamos a rastrear ahorita, es ese cuerno que empieza las cruzadas. Las cruzadas, vayan con Diana Uribe, se lo recomiendo, busquen a Diana Uribe, es una historiadora fenomenal, los va a cautivar.
como cuenta la historia, y búsquenle, Diana Uribe, las cruzadas, y entonces ahí van a ver lo terrible que fueron las cruzadas, una matanza, una cosa que no tiene explicación, porque es matarse entre hermanos, simplemente porque no creen igual que tú, vas y los matas. Ese es, ya les estoy adelantando, este cuerno pequeño, porque aquí nos está diciendo todas las cosas que haces. Entonces Clodoveo se convierte al cristianismo y entonces empieza, digamos, esto ya es de mi cosecha, para que no digan, yo voy a decir ahorita como que la primer cruzada, y lo que hace él pues es ir a matar a los que no estén dispuestos a someterse a su nueva fe. Y entonces había 3 pueblos, recuérdense, había 3 pueblos que como que no les pareció esta nueva idea y que dijeron, no, yo voy a luchar por nuestros, eran pueblos paganos y yo quiero seguir adorando y creyendo y haciéndolo a mi manera. Este rey Clodoveo no me convence y entonces no se someten y dicen, no, ¿por qué? Nomás porque Clodoveo dice que porque Cleotilde lo convenció y dicen definitivamente no. Entonces, Clodoveo inicia una guerra contra aquellos que se oponían a aquel que ocupaba el trono de César. ¿Ok? Entonces, el que ocupaba el trono de César en aquel tiempo, ¿quién era? ¿Quién era el que dirigía el cristianismo en aquel tiempo? Si él se convirtió al cristianismo, bueno, ¿quién dirigía el cristianismo en aquellas épocas? Que Clodoveo quería que todos se sometieran a ese dirigente del cristianismo porque Clodoveo creía que él era el representante de Dios. Y entonces vemos aquí en la historia que cuando desapareció el emperador, el Papa pasó a ser cabeza de todas las iglesias. Aquí en este escenario es donde comienzan pues las llamadas cruzadas. Todo aquel que se oponía al papado y a sus ideas era aniquilado. Y entonces vemos aquí que los érulos y los ostrogodos, los cuales eran defensores del arrianismo, otras creencias, fueron combatidos. Así fue confirmado el obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Estos 3 pueblos no se sometieron bajo el poder del Papa porque ellos tenían otras creencias y las defendieron. Eran tribus religiosas, pero tenían un sacerdote llamado Arrio y no se sometieron a la autoridad del Papa de Roma. Entonces fueron aniquiladas. Con la ayuda de Clodoveo y Justiniano se comienza una persecución contra estos 3 pueblos, érulos, vándalos y ostrogodos. Estos son los 3 cuernos que cayeron de entre los 10 para que el cuerno pequeño reinara. Y aquí está clarito en la historia, lo podemos rastrear, salen estos 10 cuernos. De estos 10 cuernos tienen que caer 3 para que salga un cuerno pequeño. Aquí podemos ver clarito cómo están estos 10 reyes. Caen 3 para que salga 1. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle cómo es que sale este pequeño cuerno, de dónde salgo yo a venir, que es Roma papal. Ya lo digo clarito. Aquí si ustedes se van a desenmarañar la historia, se van a dar cuenta que este cuerno pequeño es Roma papal. ¿Por qué Roma papal? Bueno, si seguimos la historia como viene de la estatua, como se nos viene diciendo en Daniel y lo comparamos con la historia, no le pierde ni un tilde, no le pierde ni un puntito. Se amolda perfectamente a la descripción. Viene el Imperio Romano, vienen estos 10 reinos que son Europa dividida, pero de estos 10 reinos caen 3. Ya les dije cuáles fueron: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Caen 3 para que surja un solo poder, una unificación, para que todos los demás se sometan al poder del cristianismo. ¿Y quién era la cabeza del cristianismo en esa época? Entonces vamos a ver, Justiniano, fíjense, Justiniano, gobernador del Imperio Romano. Ya Roma estaba en ruinas.
¿Ok? Justiniano era gobernador del Imperio Romano de Oriente, ya se había dividido Roma en dos. Y entonces este Justiniano, fíjense, proclamó, todavía con el poder que le quedaba, que ya no era mucho porque Roma ya no estaba en su máximo esplendor, ya estaba dividida, una de sus últimas jugadas que hizo este Justiniano, que creía también en el cristianismo, dijo, bueno, pues antes de que bueno, esto digo yo que dijo así, no van a ir a encontrar en la historia dónde dijo ese Justiniano. Yo me imagino que dijo, bueno, pues ya esto se está cayendo, se está quedando en ruinas. Mi última jugada va a ser darle el poder a lo que yo creo que es el poder religioso, que es el papado, que es el cristianismo. Y entonces fíjense, Justiniano, esto sí lo pueden rastrear en la historia, gobernador del Imperio Romano de Oriente, proclamó al Papa gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios y cabeza de todas las iglesias, con plena autoridad de perseguir a los herejes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Era cabeza de todas las iglesias, ¿ok? Entonces pudieran decir, bueno, ese no es un poder absoluto porque había diferentes iglesias. Efectivamente, eran los ostrogodos, los cérulos y los vándalos. Ellos adoraban otra cosa. Pero entonces, ¿qué hizo Clodoveo, el rey de los francos? Los exterminó porque su esposa Clotilde, ella era cristiana y entonces dijo, no, pues si no se atienden a lo que nosotros creemos, destruyámoslos. Entonces son esos 3 cuernos que caen. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ya todas los demás se sometieron y dijeron, bueno, sí, que él sea la cabeza de todas las iglesias, y ya la única iglesia que quedaba pues era la iglesia romana católica. ¿Por qué? Pues porque exterminaron a los que no creían como ellos. Y entonces el último golpe maestro lo dio Justiniano, poniéndolo como cabeza de todas las iglesias y dándole pleno poder para perseguir a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que no creían igual que ellos. Y aquí fue cuando comienza una de las etapas más tristes de la historia. Las fuerzas católicas aplastaron a los vándalos del norte de África en la batalla de Tricámoro en el 534, persiguieron a los ostrogodos echándolos de Roma en el 538 y finalmente la iglesia romana tomó el lugar del imperio y el papa fue sucesor de César. Aquí viene lo interesante, el papa fue sucesor de César porque ya Roma estaba totalmente caída y entonces este cuerno pequeño que venía de ahí agarró poder. De esos 10 tumbó a 3 y se coloca con un poder y una autoridad que habla grandes cosas. Este cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes blasfemias, ¿se recuerda? Lo vimos aquí en la Biblia. Y bueno, vamos a terminar ya con este programa para no hacerlo muy largo. Hay mucho que digerir y terminamos aquí en este cuerno pequeño. Fíjense, todo esto nomás de un solo versículo del 24 y analizando, bueno, lo vimos analizar el cuerno pequeño que estaba en otros versículos más atrás, creo que era el 8, ¿verdad? El 8 que habla de cuerno pequeño y le vamos a dejar hasta aquí. El próximo programa vamos a hablar del versículo 25, de a ver si es cierto que este pequeño cuerno habla palabras contra el Altísimo y hace guerra contra los santos del Altísimo y los vence. Ya les di una grande probadita que empezamos aquí con esto, fue las primeras cruzadas, pues después se vienen otras cruzadas que son las más famosas, una matación, después se viene la Inquisición. Entonces vamos a rastrear todo lo que ha hecho este cuerno pequeño en el próximo programa. Entonces, pues quedó el caso resuelto. Ese cuerno pequeño es Roma papal, pero el siguiente programa vamos a seguir viendo más pistas que nos da la Biblia junto con la historia. Que tengan un día muy bendecido, que Dios los acompañe y nos vemos el próximo programa.